En algún punto en la historia de las consolas, durante el desarrollo de alguna consola de videojuegos, los ingenieros y fabricantes siempre se preocupan de qué cosas y que no pueden correr en sus máquinas a comercializar, agregando algunos métodos y bloqueos de hardware o software que impiden la carga de algún juego, programa, software, etc., que no esté autorizado por los fabricantes de estas consolas. Sin embargo, durante la historia, hubieron personas y grupos de gente conocedoras de ingeniería inversa, programación, etc., que quisieron evadir estas restricciones en alguna plataforma, creando métodos para poderlas liberar, desbloquear, chipear, flashear, etc., y así hacer que estas máquinas corran cualquier tipo de copia o programa no autorizado en ellas. Es por eso que en este iceberg, vamos a ver algunos de esos métodos que modificaban alguna consola de videojuegos, con fines de cargar copias o software sin licencia. Soy Chaplin T140, y esto es el iceberg de los métodos de piratería en consolas. Este punto más de uno lo conoce, y más de uno que tuvo una PS2 en su infancia lo recordará. El chip Matrix es un chip que se soldaba junto a un chip de la Play que manejaba la lectora de la consola, y este se encargaba de alterarla para que corriera copias grabadas de discos, ya sea de PS2 o de PS1. También, además de permitir eso, el chip te dejaba otras opciones, como configurar la posición de la pantalla, cargar discos grabados en DVD doble capa, cargar juegos de otras regiones, etc. Gracias a este chip, muchas personas en Latinoamérica especialmente, jugamos a muchísimos títulos que originales costaban un ojo de la cara en su tiempo. El Gen, acrónimo de Homebrew Enabler, es un exploit para PS3 que se aprovecha de una vulnerabilidad que tiene en la instalación de temas gráficos para la consola, y así instala un activador en el menú de la consola que al activarlo, este te permitirá instalar todo tipo de cosas en la consola. Claro que este exploit por ahí tiene unas limitaciones, como la imposibilidad de dejarlo activo todo el tiempo, ya que cada vez que apagues o reinicies la consola siempre debes ir a activarlo, y el riesgo de que te caiga un baneo al jugar online en algún juego con servidores oficiales. Fuera de todo eso, este es el método que todos usan para liberar sus PS3, y es compatible con todos los modelos existentes. Cualquier persona que tiene o tuvo una Nintendo DS, conocerá este dato. El R4 es un cartucho con una ranura para tarjetas SD, que utilizando unos códigos de seguridad que tienen los cartuchos originales de Nintendo DS, es capaz de iniciarse en la consola, y mediante un firmware que se le copia a la tarjeta SD, es posible jugar ROMs de juegos de DS, emuladores, reproducir videos y música, etc. Estos cartuchos fueron creados por allá en el 2007 o 2008 por un grupo llamado el Team R4, y lograron vender muchos de estos cartuchos hasta el año 2009, ya que debido a que Nintendo metió una demanda ante todo esto, tuvieron que cesar su producción original. Pero eso no fue impedimento a que salieran muchísimos clones años después, varios eran de mala calidad, y tienen un briqueo que en cierta fecha te impiden seguir cargando el cartucho, mientras que otros estaban bien fabricados, no tenían ese briqueo, y hasta tenían mejoras como soportar más capacidad de memoria en las tarjetas SD, y eran compatibles con otros modelos de Nintendo DS, incluyendo la 3DS. El RGH es un chip que se le instala a la Xbox 360, y fue descubierto en el año 2011. En los primeros modelos de este chip, este hacía que la consola se reiniciara varias veces, hasta que ésta termine alterándose y apagando todas sus protecciones de seguridad. Tiempo después salieron chips que con tan solo encender la consola una vez, el desbloqueo termine surgiendo efecto a la primera. Con este chip es posible hacer muchas cosas, como cargar juegos por discos duros, jugar con emuladores, cargar aplicaciones hechas por la comunidad, etc.
Este es el método más utilizado hasta hoy en día para desbloquear las Xbox 360, y es compatible con la gran mayoría de modelos. El Homebrew Channel es un canal de la Nintendo Wii que permite correr todo tipo de aplicaciones en la consola, ya sea cargadores de juegos en discos duros, emuladores, etc. Para poder tener este canal en cualquier Wii, existen varios métodos. El primero es el ST-RetroHacks, que es un método que mediante una conexión a Internet, al acceder a los términos y condiciones, en vez de dirigirse a los términos originales, este se dirija a un servidor que se encarga de descargar el canal. Otro y uno bastante viejo, es el Letterbomb, que mediante unos archivos en la tarjeta SD, y registrando la IP de la Wii en una página, se encargará de alterar el tablón de mensajes de la consola, mostrando un icono de un sobre con una bomba, y así instalar el canal. Y el otro que es mucho más complejo, y hecho para los últimos modelos de la Wii Mini, es el método de liberarla por señal Bluetooth. Este consiste en tener un ordenador con Linux y con un adaptador Bluetooth, mientras en un pendrive pones los archivos necesarios para poder instalar el canal, y mediante un programa especificar los datos de la consola, y así desbloqueándola mediante Bluetooth. El FreeMac Boot es un softmod, o sea, una modificación de una actualización de la consola que solo salió en Japón, que permite a la consola correr aplicaciones Homebrew, ya sea mediante pendrives, o por discos duros internos en el caso de los modelos FAT de la consola. Este se instala en la tarjeta de memoria de la consola, y es compatible con todos los modelos. Actualmente este es el método de liberación que todos usan en la PS2 hoy en día, especialmente para poder correr aplicaciones para poder jugar juegos en memorias USB. Al igual que la PS2 con sus chip Matrix instalados en todas las consolas que estaban en venta, la PS1 también fue el mismo caso, ya que especialmente en Latinoamérica, donde Sony no importaba nada de su nueva consola por estos lados, los importadores traían las PS1 y les instalaban un diminuto chip de 4 o 6 cables a soldar, que permitía la carga de discos copia. Estos chips adentro tenían unas verificaciones que tenían los discos de PS1, y así cada vez que se insertaba un disco copia, el chip le daba esas verificaciones a la consola para que lo dejara cargar. Como decía en un inicio, en esas épocas cada PS1 que estaba a la venta siempre venía con aquel chip instalado. Un beneficio más que admirable si se lo preguntan. El chip Xeno es un chip para la Nintendo GameCube, que junto a una calibración que se le tiene que hacer al lector de discos de la consola, este altera el mismo lector, haciéndolo leer mini DVDs de juegos copia. Además de esta libertad que te deja el chip, con él puedes hacer correr un firmware, que junto a un adaptador de una tarjeta SD a memory card, es posible correr juegos y homebrew desde la misma tarjeta SD. El Custom Firmware es otro método de modificación para la PS3. Este tiene casi las mismas funcionalidades que el anteriormente comentado Gen, solo que las únicas diferencias es que este método se queda permanentemente en la consola, sin necesidad de estar activando algo para poder correr Homebrew. También este método posee una instalación más larga que la del Gen, ya que para poder instalarlo necesitas de ciertas versiones del firmware según la versión del sistema de la PS3. Y la diferencia que le juega bien en contra a este método, es que solo es compatible con la PS3 FAT y varios modelos de la Slim. Lamentablemente este método no aplica a ninguna PS3 Super Slim. El JTAG es un método bastante viejo utilizado para correr Homebrew en la Xbox 360.
Este método en sí no requiere ningún chip, solo requiere soldar una buena cantidad de cables a unos puertos sin uso que hay en la placa de la consola, y así poder saltearse tanto la protección de seguridad del sistema, como la posibilidad de volver a versiones antiguas del mismo. Solamente los modelos más viejos de las consolas, que fueron creadas antes del 2007, funcionan con este método. Los multicarts son unos cartuchos no oficiales que incluyen varios juegos adentro, y existen muchísimos cartuchos que tienen una cantidad distinta de juegos, pueden ser 4, 100, 500, hasta esos cartuchos puercos que te prometían 9 millones de juegos pero estaban todos repetidos. En fin, de estos salieron para varias plataformas. La consola con más de estos cartuchos fue la Nintendo NES y todos sus clones como la Polystation, pero además salieron varios de estos para Sega Genesis, Game Boy Advance, Nintendo DS, etc. Si bien esto no es un método para desbloquear una consola ni nada de eso, estos cartuchos fueron una opción para comprar varios juegos en un solo cartucho a un precio más que adquirible, y además que en estos cartuchos te encontrabas todo tipo de ROM hacks y juegos bootleg. El MSET es un exploit para la Nintendo 3DS, que se aprovecha de una vulnerabilidad en el editor de perfiles de la consola, y mediante una tarjeta SD con un programa adentro, al meterse al editor de perfiles, el exploit se ejecutará para copiar unos archivos necesarios en la memoria NAND de la consola, o sea, en la memoria donde están todos los datos internos de los menús, partidas, archivos de sistema, etc. Y una vez hecho eso, la consola podrá ejecutar aplicaciones homebrew hechos por la comunidad, cargadores de juegos, emuladores, entre muchas cosas más. Los Everdrives son unos cartuchos que poseen una ranura para tarjetas micro SD, y son capaces de correr ROMs de juegos bajados de internet en consolas reales. De estos salieron para varias plataformas retro que usan cartuchos, como la NES, SNES, Nintendo 64, Game Boy, Sega Genesis, Atari 2600, y una gran variedad más de consolas y portátiles. Algunos de estos cartuchos requieren firmwares para poder funcionar, ya que por temas de compatibilidad de juegos, se hacen ciertas actualizaciones a los programas para correr ciertos ROMs. Igualmente, hay cartuchos que no necesitan nada de eso, y solo basta con meter una tarjeta micro SD con juegos y listo. Con este método también es posible jugar a varios ROM hacks y bootlegs bajados de internet en una consola real actualmente. El MX4 CIO es una memory card para la PS2 con ranura para tarjetas micro SD, y es considerado por varios como el método más veloz para jugar juegos de PS2 en una consola modelo Slim. Este método se descubrió por allá en el 2021, y existen versiones del popular cargador OPL que soportan este adaptador. Si bien es posible jugar a juegos a una velocidad mucho más rápida que en el puerto USB y el puerto de red de la consola, este método no es compatible con todas las marcas de tarjetas de memorias. Es posible adquirir uno de estos adaptadores en páginas como AliExpress, pero además es posible también crear tu propio MX4 CIO usando alguna memory card a modificar. Los Cracktros, como parte del nombre lo indica, fueron unos cracks creados por grupos de hacking de juegos, que se le podían agregar a los juegos de la PS1, y estos se grababan junto al juego en algún CD copia. Los Cracktros se caracterizaban por tener siempre una intro súper llamativa con música chiptune de fondo, y siempre aparecían cada vez que insertabas el disco en la consola, y ésta lo empezaba a cargar.
El propósito de estos cracks era principalmente derrotar protecciones anticopia que tenían algunos juegos de la PS1, pero también fueron muy útiles para jugar juegos con trucos implementados, y también para poder jugar juegos PAL en formato NTSC o viceversa, con todos los idiomas que estos juegos tenían en formato PAL. Estos cracks originalmente estaban disponibles para ser descargados por separado en las páginas de los grupos que los creaban, pero muchos de los que tuvimos una Play 1 chipeada, los encontrábamos en los discos que conseguíamos en las ferias o mercadillos. Lamentablemente con los años los cracks se empezaron a quedar obsoletos, debido a la creación de métodos mejores para poder meter trucos, y jugar juegos PAL a NTSC más fácilmente. Además de la PS1, otras consolas también llegaron a tener de estos cracks como la SNES, Sega Genesis, Dreamcast, Game Boy Advance, etc. El iExtreme, tiempo después renombrado como LT 3.0, es un firmware para la Xbox 360 que se inyecta al lector de discos de la consola, y mediante un programa y un aparato especial que conecta la lectora al PC, es posible vulnerarla y así poder jugar copias de juegos grabados en discos vírgenes. Claro que para poder hacer todo eso, necesitas saber la marca de tu lectora, ya que en varios modelos de la consola se fabricaron lectoras de marcas distintas. En su tiempo el programa para inyectar el firmware era actualizado varias veces, ya que debido a que Microsoft implementaba medidas para que sus discos no fueran clonados, este se actualizaba derrotando todas esas protecciones hasta que salió la última versión, que renombró el método de flasheo a LT 3.0. Este fue el método que todos utilizaban hace muchos años para jugar copias de juegos, y solo es compatible con los modelos Fat y Slim, ya que debido a diferencias de hardware en el modelo Slim E, no es posible aplicárselo a este modelo. Este es un convertidor para poder jugar juegos japoneses de la Famicom en la Nintendo NES, o sea, aquellos cartuchos pequeños que originalmente salieron para la Famicom en Japón, y que después los chinos traerían a América para hacer sus multicarts para consolas clónicas. De hecho, este adaptador fue usado bastante para esto último, ya que como estos cartuchos venían con aquel formato de 60 pines, no era posible hacerlos funcionar en una NES original sin estos adaptadores. También salieron adaptadores para meter cartuchos de NES en la Family y en consolas clónicas como la Polystation. El Mechapun es una aplicación para la PS2 que altera la BIOS de la consola, metiéndole cualquier BIOS de otros modelos y regiones del sistema para así correr juegos de aquellas regiones. De hecho, además de tener aquellas BIOS sacadas de consolas de otras regiones, esta aplicación también posee las BIOS de los modelos test de la PS2, o sea, aquellos modelos que solo los programadores tenían para poder testear sus juegos, y al cambiar la BIOS de la consola por algunas de las BIOS de los modelos test, la PS2 es capaz de correr cualquier disco de cualquier región sin necesidad de ningún chip. Un método bastante interesante e increíble. El truco del clip para la Nintendo Switch consiste en poner un clip de papel con mucho cuidado en la parte donde se pone el Joy-Con derecho, y así la consola entrará en modo de servicio, dejándola sin iniciar su sistema, y mientras tienes conectada la consola al PC junto a algún programa para instalar firmwares, es posible instalarlo y después hacer lo que sea en la consola. Este método solamente funciona con las primeras unidades de la consola que salieron conocidas como V1, ya que los modelos V2 que salieron después, incluyendo la Switch Lite y la OLED, corrigieron esta vulnerabilidad en su hardware, haciendo inútil este método en estas versiones. El chip Matrix no fue el único chip existente para desbloquear la PS2, ya que además de este, existieron otros chips con otros nombres, entre ellos estaban el Toxic, el Molvo, el Messia, el DMS4, y un gran etcétera.
Si bien estos chips cumplían con la principal labor de dejar a la consola cargar discos copia, estos podían variar en su instalación, y funciones extras como compatibilidad con discos copia de PS1, ajuste de pantalla, entre otras cosas más. Este método consistía en dejar la tapa abierta de la consola con algo, y de ahí ejecutar un juego original de PS1 en la consola, y una vez que aparezca el logo de PlayStation en la pantalla, rápidamente se sacaba el disco y se ponía uno copia, y ahí la consola lo empezaba a cargar. Este método fue uno de los primeros que se descubrió para poder jugar copias de PS1 sin chips, pero era algo salvaje en sí, ya que a la larga podías estropear tanto la tapa de la consola, como el motor del láser y hasta el mismo láser. Los Swap Magic eran unos discos con unas llaves que tenían los juegos originales de PS2, que junto a unas piezas de plástico o una tapa nueva, se tenía que modificar físicamente la PS2 para que estos elementos engañaran a la consola, haciéndola creer que la tapa estaba cerrada. Una vez que metías alguno de los discos, la Play después de reconocer las llaves, intentaba acceder a él, pero como no había información en ellos más que las llaves, tenías que aprovechar que el láser se detuviera, y así meter el disco copia para que la consola lo lea. Estos discos fueron un método para no tener que meterles chips a las consolas para cargar copias, pero debido a que era más fácil meterle chips sin tener que hacer cambios de discos, este método se quedó atrás y hasta quedó obsoleto. Hoy en día incluso es difícil encontrar uno de estos discos a la venta. Los GameSharks eran unos complementos que eran muy comunes en las consolas de antes, y servían para poder meter trucos a los juegos de estas consolas. En fin, resulta que algunos de estos complementos tenían unos métodos escondidos para poder jugar copias de juegos, aplicaciones homebrew, o también jugar juegos de otras regiones. Ejemplos serían los GameSharks de la Nintendo 64, GameCube, el de Dreamcast, algunos de la NES, entre otras consolas más. Algunos como el de la Dreamcast, fueron descontinuados debido a que se descubrió que podían cargar copias de juegos. El Cobra OD era un chip que se le instalaba a la PS3, y este se hacía pasar por la unidad de Blu-ray de la consola, para así correr juegos mediante discos duros externos. De hecho, este hace años era el único método para poder desbloquear los modelos Super Slim de la PS3, pero debido a que años después llegarían métodos como el Gen que eran compatibles con todas las consolas, sumándole que era caro adquirir este chip junto a su confusa instalación, este método terminó quedando obsoleto. La única utilidad que tiene este chip es que a los modelos Fat y Slim se le pueden hacer un retroceso de versión de software, utilizado especialmente por si alguna versión moderna del sistema no sirve para ejecutar ciertas cosas. Antes de que llegara el Homebrew Channel para liberar las Nintendo Wii, el único método que había para jugar copias de juegos, era instalarle un chip a la lectora de la consola, para poder correr copias grabadas en DVD. Algo bastante curioso, ya que de fábrica la Wii no lee ningún disco en formato DVD, debido a que los juegos de Wii tenían su propio formato. El único defecto que tenía, es que a la larga esto estropeaba los lectores de la consola por el tipo de lectura que se hacían a los DVDs vírgenes. Este método quedó obsoleto debido a los nuevos métodos de desbloqueo del Homebrew Channel, y la aparición de loaders que permitían la carga de juegos desde discos duros externos. El Utopia Disc fue un disco de buteo hecho para la Sega Dreamcast a finales de los años 90 e inicios del 2000, y servía para poder meter un CD copia de algún juego de Dreamcast después de que este disco cargara.
Este CD adentro tenía unos archivos de buteo modificados, para así engañar a la consola que está leyendo un disco original. Este CD fue muy usado en su época, y de hecho, detrás del desarrollo de este, se usó un kit de desarrollo original para la Sega Dreamcast, que solamente programadores y empresas que desarrollaban juegos para la consola podían poseer. Lamentablemente el uso de este disco para correr copias quedó obsoleto, ya que tiempo después se creó un programa que parchaba las ISOs de los juegos de Dreamcast para correrlos directamente en la consola sin la necesidad de ningún disco de buteo. Este era un apodo que se le daba a unos aparatos para la Super Nintendo, que se encargaban de respaldar, copiar y jugar juegos de esta consola mediante disquetes. Estos aparatos fueron comercializados a mediados de los 90 en Japón y en varios países de Europa, y fueron bastante conocidos en aquellos países en los que mayormente se vendían. Gracias a estos aparatos, fue que se pudieron almacenar los primeros backups de juegos a un ordenador, y también fue un aparato donde era posible jugar varios bootlegs y juegos sin licencia que se veían por ahí, debido a que este periférico se saltaba todas las protecciones anticopia que tenía la consola. Sin embargo, la unidad de disquetes de estos periféricos era muy propensa a fallar, por lo que en un largo lapso esta ya no podía seguir cargando disquetes con copias de juegos. También, el precio de estos periféricos era bastante caro en su época, y solo algunos juegos podían ser copiados y cargados mediante disquetes en este periférico, debido a la memoria interna que solo podía aguantar cartuchos de hasta 1,6 megabytes. Con el pasar de los años, estos periféricos quedaron obsoletos, debido a la aparición de opciones más compactas como los Everdrives. El kamikaze es uno de los métodos más salvajes de desbloquear, liberar o flashear una consola que se tenga registro. Este método fue hecho para poder liberar las lectoras de las Xbox 360 modelo Slim con el LTE, ya que debido a que Microsoft implementó una medida a sus nuevas lectoras que impedía la inyección del firmware a esta, se descubrió que si rompías un milimétrico punto en el interior del chip principal de la placa, este te podía dejar inyectar el firmware. Sin embargo, para hacer esto, tenías que usar un taladro, un destornillador o cualquier material con punta filuda, que pudiera perforar aquel sector del chip. Pero si hacías un mínimo error en todo el proceso, era una confirmación que tu lectora ya no iba a funcionar más, por eso el nombre de este proceso, ya que es un método que es triunfo o pérdida. Después salieron unas piezas de plástico que te indicaban exactamente el punto a agujerear, pero no cabe la duda que este fue un método bastante cavernícola de meterle el firmware LT para correr copias grabadas de juegos en una Xbox 360. Y así es como terminamos con este iceberg. No saben cómo les agradezco por haber llegado a los 1000 suscriptores en tan poco tiempo, todo gracias a mi último iceberg que publiqué, mil gracias a todos ustedes. Como siempre, denle pulgar arriba, compártanlo con sus amigos, suscríbanse para ver más contenido como este, y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.